atentos, ¿eh? Muy bien, seguimos con más porque ya está con nosotros el ministro de Educación, Nicolás Trota. Tenemos que hablar de las aulas agrietadas. Es increíble realmente estar planteando esto, pero aún con una situación de extrema complejidad desde lo sanitario, un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva durísimo en las últimas horas que hace referencia a que prácticamente la mitad del país tiene 9 de cada 10 camas ocupadas o más. Bueno, hay algunas provincias que están todavía jugando al panorama electoral, mirando más las encuestas que los índices epidemiológicos de los hospitales. Buenas noches, ministro de Educación Nicolás Trota. Gracias por venir, gracias por esperarnos. Por favor, Juan. Bueno, ¿cómo ves la situación al día de hoy? Y, en definitiva, ¿qué posibilidades hay de un acercamiento y de que efectivamente las cosas se solucionen con aquellas jurisdicciones donde, por ejemplo, hoy hubo clases presenciales, que son Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, si no me equivoco? Esas son las tres que tuvieron clases presenciales y no deberían. Otras jurisdicciones, Jujuy, Misiones, parte de Corrientes, algunos departamentos de Río Negro, pueden tener clases presenciales porque están en zonas de medio bajo riesgo. El problema que enfrentamos es de conocer la realidad epidemiológica. Y para nosotros es importante, a partir de este debate, clarificar y despartidizar. Porque lo que observamos es que hay claramente una manipulación en ese sentido por parte de el jefe de gobierno, y se ha sumado Juan Schiaretti a esa estrategia del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de desconocer la gravedad. Y a partir de allí, el DNU, como también el proyecto de ley que presentó nuestro gobierno al Congreso Nacional, pretende generar factores objetivos para que no haya un marco de interpretación sobre el regreso o no a la presencialidad. Y que son muy generosos además, porque la verdad es que estamos en una situación de alarma epidemiológica con más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los principales centros urbanos. Yo te quiero mostrar, para que vos veas lo generoso que son estos números como vos planteás. Ahí está bien. Estados Unidos plantea cierre de escuelas en una tasa de incidencia de contagio de 200 cada 100.000. Alemania, 330 cada 100.000. Nosotros lo establecimos en 500. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires hoy? 1050. ¿Cómo está la ciudad de Córdoba? 1099. O sea, duplica, más que duplica el índice reflejado en el DNU, triplica el alemán y quintuplica el norteamericano, el estadounidense. Entonces, esto es lo que debería mirar Schiaretti y Larreta, no las encuestas. ¿Qué cambió entre el 2020 y el 2021? Por ejemplo, el 2020, la provincia de Córdoba no tuvo presencialidad en todo el año. ¿Por qué cambió Schiaretti entre un año y el otro? ¿Será el año electoral lo que lo ha hecho cambiar? Digo, esa es la pregunta que también uno debería hacerse. ¿No debería Larreta hablar más con los sanitaristas? ¿Hablar más con quienes están en las guardias de los hospitales, en las camas de cuidados intensivos, y no caer en la especulación electoral que está cayendo, poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa? Y nuestro presidente alertó a Larreta en algo que tenemos que tomar conciencia, que lo que ocurre en esta ciudad, en la región metropolitana, ha irradiado en toda la Argentina. Y esta segunda ola, con una virulencia y una violencia que termina responsabilizando estas malas decisiones a la situación que vive hoy la Argentina en su totalidad. ¿Es una posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, teniendo en cuenta bueno, lo cerca que estamos del inicio, en realidad, del ciclo lectivo? Bueno, es una alternativa que tiene un costo educativo, por supuesto, en marco a la organización pedagógica dentro de la escuela, pero es una alternativa que nosotros le estamos conversando con el área sanitaria, que hemos pedido que haya una proyección de lo que puede ser la curva de contagios y, en segunda instancia, el proceso de vacunación. ¿Cómo aceleramos el proceso de vacunación? Porque de manera negativa que tiene julio, que las temperaturas son inferiores a junio. Entonces, es una decisión que se va a tomar en los próximos días, analizando todas estas variables objetivas, no lo descartamos, nos parece que puede ser una posibilidad, no solo adelantar el receso invernal, sino quizás extenderlo. Eso nos permitiría aportar una disminución de la circulación, siempre y cuando sostengamos los cuidados en el resto de nuestra vida cotidiana, para no hipotecar ese esfuerzo del sistema educativo con actividades sociales que impliquen el aumento de la circulación. Ahora, ¿hay instancias de diálogo con aquellas jurisdicciones que hoy, de todas formas, tuvieron clases presenciales, aún con esos indicadores que son terribles verdaderamente, pero son terribles porque la proyección de la ocupación de camas de terapia lamentablemente nos llevan a pensar en una situación
de inminente colapso sanitario, y es muy doloroso porque uno va conociendo cada vez más casos de personas cercanas a las que les cuesta mucho acceder a una cama. Empezamos a ver casos de gente que está haciendo fila ya en los hospitales, de camas de terapia intensiva en los propios pasillos. ¿Hay instancias de diálogo hoy con los ministros de educación de las distintas jurisdicciones? Mire, Juan, yo el viernes lo llamé al gobernador Schiaretti, que no pude comunicarme con él, lo llamé al vicegobernador Manuel Calvo para preguntarle por qué incumplían el DNU, por qué incumplían inclusive una resolución del Consejo Federal que había acompañado su provincia, ¿no? Y por qué ponía en riesgo a todos los argentinos con esa decisión. ¿Qué planteaba el vicegobernador que está a cargo del Ejecutivo? Que ellos tienen un sistema sanitario muy robusto. Pero eso no es lo que estamos discutiendo. La norma está hecha para ser cumplida y la norma está diseñada para buscar el equilibrio que nos permita garantizar el derecho a la educación en el marco de esta pandemia. Entonces, ¿nosotros creemos en el diálogo? Sí, es muy difícil dialogar con aquellos que parece que no cuidan la salud de los argentinos, ¿no? Nosotros vamos a seguir sosteniendo, pero intentando que se comprenda que no puede haber un proceso selectivo del respeto o no de las normas, un proceso que ha implicado la judicialización de esta decisión. Lo que ha hecho la Corte Suprema ha generado un marco de confusión y de irresponsabilidad que tiene un costo en vidas, como vos planteás. Entonces, frente a esa situación, creo que es fundamental, ¿no?, que toda la comunidad educativa, que todos los argentinos dejemos en claro que esta equivocación va a caer la responsabilidad en las espaldas quienes no asumen el reconocimiento de la gravedad de la situación que transitamos. Sí, el tema es que después, hay una situación muy dolorosa respecto de cantidad de contagios, respecto de cantidad de fallecidos, y en definitiva aquellos que estuvieron alentando constantemente las aperturas, que no haya medidas de cuidado y demás, lo que van a decir es el gobierno administró mal la pandemia. Bueno, Juan, pero esta es la otra cara de la irresponsabilidad previa, que era desacreditar las vacunas, tratar de asociar cualquier política vinculada a la restricción de la circulación a un atentado contra las libertades. Y lo que está haciendo Argentina en esta situación de gravedad que nos impacta con tanta dureza la segunda ola, es lo que realizan todos los países del mundo. Quien pretenda asociar el compromiso a la educación exclusivamente al marco de la presencialidad con estos indicadores epidemiológicos miente. Porque miramos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Uruguay. Estamos empezando el mes de junio. Sí. En las ciudades de Uruguay, en los grandes centros urbanos, todavía no comenzaron las clases de manera presencial. ¿Por qué? Por el impacto de la pandemia. Y eso que es el país ejemplo. Es el país ejemplo para algunos, ¿no? Sí, sí. Y la realidad es que la calle Pou tuvo que poner en suspenso el cronograma que tenía de regreso a la presencialidad. ¿Por qué? Por la situación epidemiológica. Solo lograron presencialidad en las zonas rurales y semirurales. Entonces, cuando uno observa, creo que tenemos que tener un debate desde la verdad, porque también quienes hoy pretenden constituirse como defensores de la educación pública a partir de una presencialidad que pone en riesgo a la sociedad en su conjunto, son los de cuando gobernaron, implicó una caída del 33% de la inversión educativa en la gestión de Macri, desarticularon Conectar Igualdad, ¿no? Llevaron a la caída de los salarios de los docentes, ¿no? Dejaron jardines sin terminar, que está investigando la justicia. Entonces creo que hay que poner en contexto la situación que estamos viviendo en excepcionalidad. Ahora, también es cierto que, en su momento, con otras condiciones epidemiológicas, vos defendías la presencialidad en el sentido de los colegios no contagian. ¿Qué cambió respecto...? No. Yo sigo defendiendo, los colegios son un espacio seguro si se dan dos condiciones. Y es lo que hemos trabajado en el 2020 este 2021. ¿Cuáles son las dos condiciones? Protocolos, que son de los más estrictos del mundo. Recordemos que inclusive yo debatí y discutí con la Ciudad de Buenos Aires en el mes de febrero cuando decía que había que flexibilizar los protocolos. Y nosotros tenemos los protocolos más estrictos. Ahora, la segunda condición es una realidad epidemiológica de base, que es lo que no tenemos hoy. Cuando el virus circula como está circulando, impacta en la escuela. Y es lo que nosotros planteamos. Tenemos una herramienta que se llama Cuidar Escuela, que refleja que en aquellos lugares donde la circulación es baja, podemos sostener la presencialidad. Y acá no hay que inventar la rueda. Veamos lo que hace el mundo. ¿Y qué hace el mundo? Lo que te estoy mostrando en Estados Unidos, con indicadores mucho menos rígidos de los que tenemos acá,
van a una suspensión de la presencialidad. Estamos quintuplicando el indicador del CDC, que es el Centro de Lucha contra las Enfermedades de los Estados Unidos. Entonces, esta fuerza política, que es Juntos por el Cambio, que tantas veces menciona otros países del mundo, ¿por qué no analiza la experiencia? Porque, Juan, no hay ninguna ciudad en el mundo, yo le digo a Larreta y a Schiaretti, que me digan qué ciudad del mundo con esta tasa de contagios, de incidencia, tiene clases presenciales. La respuesta es ninguna. Entonces creo que ahí está el fondo de la cuestión que tenemos que tener claro. El tema es que no terminen tomando decisiones a partir de una situación sanitaria mucho más angustiante, porque en el medio se pierden vidas, en el medio hay gente que queda con secuelas graves, en el medio explota la sala de terapia intensiva. Por eso es importante lo que decía recién, ver de qué forma se soluciona, así que vamos a estar... No, diálogo hay, Juan, pero el primer DNU que judicializó Larreta, ¿por qué se produce? Porque Larreta no asume el costo de gestionar en el marco de la pandemia. Digo, ¿se enfrenta con un sector de su base electoral suspendiendo las clases? Sí. Pero eso es gobernar, pero es tomar decisiones. En pandemia te enfrentás todo el tiempo con... Bueno, pero ¿y el presidente qué dijo? Yo voy a tomar todas las decisiones que considere correctas para cuidar la salud de los argentinos. Y ese es el desafío en el cual nosotros no especulamos. Entonces a Larreta hay que decirle, vea menos las encuestas y analice la realidad epidemiológica, que no miente, porque los datos son contundentes. Nicolás, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Juan. Como siempre, ministro de Educación, Nicolás Trota, acá en Conflicto de Intereses. Tenemos novedades.